tálamo y del tálamo a la corteza cerebral, al lóbulo parietal, a la circunvolución postcentral. Área 1, 2 y 3 el área 1 y 2 y 3, ¿no es cierto? Acuérdense, hemos ido viendo esas vías. Pero como les decía, en algún momento también existen vías eferentes, vías descendentes y vías que van a dar la respuesta correspondiente cuando nosotros tenemos alguna acción. Les daba el ejemplo de, por ejemplo, agarrar algo caliente, una olla caliente de la cocina que está muy caliente, o agarrar algo demasiado caliente, pues lo vamos a soltar para no quemarnos. Esa es la respuesta, la vía eferente. Y estas vías eferentes o descendentes también se clasifican en vías piramidales y en vías extrapiramidales, ¿ya? Y las vías piramidales, como ustedes están viendo, se clasifican en vía córtico-espinal, anterior o directa, vía o tracto córtico-espinal anterior también se lo llama, o directo, vía tracto córtico-espinal lateral o cruzada, o se llama tracto córtico-espinal lateral o cruzado, y las fibras córtico-nucleares, ¿sí? O córtico-vulvares también. Y las vías extrapiramidales que ustedes pueden ver son varias que voy a irles explicando cada una de ellas, ¿ya? Entonces, empecemos con la vía piramidal. La vía piramidal empieza en el lóbulo frontal, en la circunvolución pre-rolándica, precentral, o sea, la que está delante de la cisura de Rolando, de la cisura central. ¿Okay? Ahí empieza, ese es el área motora. En la corteza cerebral, el área motora tenemos en la circunvolución precentral, pre-rolándica en el lóbulo frontal. Okay. Acuérdense dónde terminaba el área sensitiva. El área sensitiva terminaba en el lóbulo parietal, en la circunvolución postcentral, detrás de la cisura de Rolando. En cambio, esta vía nace en la circunvolución precentral, delante de la cisura de Rolando, en el lóbulo frontal. Y desde ahí la vía comienza a bajar, como ustedes ven, primero por la corona radiada, ahí en el cerebro hay una parte de sustancia blanca que se llama corona radiada. Luego atraviesa el brazo posterior de la cápsula interna. Todo es sustancia blanca, ¿sí? Miren, primero del cerebro, ojo, del cerebro, llega al brazo posterior de la cápsula interna, ¿sí? Brazo posterior de la cápsula interna, corona radiada, no se olviden. Y brazo posterior de la cápsula interna, que se encuentra entre el tálamo, ahí ustedes están viendo, y los núcleos de la base, ¿sí? Entonces, por ese lado, como les decía, sustancia blanca, por donde está bajando, ¿ya? Entonces, son axones, como ustedes ven, sustancia blanca. Entonces, llega al mesencéfalo, ¿ya? En el mesencéfalo van a formar los pies pedunculares del mesencéfalo. Si ustedes se acuerdan, cuando les mostraba la parte macroscópica del mesencéfalo, les mostraba unas pequeñas columnas que se llaman los pies pedunculares del mesencéfalo. Entonces, esta vía, pues, forma los pies pedunculares, llega a la protuberancia, sigue su camino hasta llegar al bulbo raquídeo, ¿sí? En el bulbo raquídeo, ¿qué hace? Se localiza en la pirámide vulvar. Miren ustedes, por eso se llama vía piramidal. Se localiza la vía en la pirámide vulvar, ¿ya?
Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Es importante que me comprendan. ¿Dónde se origina la vía? En el lóbulo frontal, en la circunvolución precentral, delante de la cisura de Roux. Luego, esta vía, estos haces, van descendiendo a través de la sustancia blanca. Primero atraviesan la corona radiada, luego el brazo posterior de la cápsula interna, pura sustancia blanca, llegan al mesencéfalo, se colocan en los pies pedunculares del mesencéfalo, llegan a la protuberancia, siguen atravesando la protuberancia, llegan al bulbo raquídeo, ¿sí? Y en el bulbo raquídeo se van a localizar, miren ustedes, ¿dónde estoy? Ahí estoy. En el bulbo raquídeo se van a localizar en las pirámides vulvares. Por eso se llama vía piramidal, vía piramidal. Una vez que se han localizado en las pirámides vulvares, aquí pasa algo interesante. El 90% más o menos de las fibras que están descendiendo se van a entrecruzar. Hay un entrecruzamiento vulvar, justamente en el límite inferior del bulbo raquídeo. Cuando en el límite entre el bulbo y la médula espinal, digamos, en ese límite hay un entrecruzamiento motor. Entonces ahí se entrecruzan las fibras, estas que están descendiendo desde el cerebro, y el 90% de esas fibras se entrecruzan al otro lado. ¿Ok? Hay un entrecruzamiento motor en la pirámide vulvar, en la parte inferior del bulbo raquídeo, ya justamente cuando está limitando la médula espinal, el 90% de las fibras motoras se van a ir al otro lado. ¿Ok? Se entrecruzan, miren, y llegan al cordón lateral. En el cordón lateral van a utilizar el tracto córtico espinal lateral. Córtico espinal lateral. Una vez que llegan al tracto córtico espinal lateral, estas fibras van a hacer sinapsis con neuronas que se encuentran en el asta anterior de la médula espinal. Aquí está la primera neurona y aquí está la segunda neurona. ¿Ok? La segunda neurona de esta vía se encuentra en el asta anterior de la médula espinal. Y desde ahí, la vía piramidal va a salir por las raíces anteriores de la médula espinal hacia la periferia, ¿no? Son fibras motoras. Están yendo a inervar la musculatura, sobre todo flexora del organismo, de miembros superiores, miembros inferiores y tronco. ¿Entienden? Entonces está yendo a inervar los músculos motoramente, la fibra muscular, si ustedes quieren. ¿Entendieron? Esa es la fibra, perdón, este es el tracto, acuérdense del cuadrito, córtico espinal lateral o cruzado. ¿Por qué se llama tracto córtico espinal lateral o cruzado? Porque viene desde la corteza hasta la médula espinal, porque se cruzan las fibras y utiliza el tracto córtico espinal lateral en la médula espinal. Y desde el tracto córtico espinal lateral o cruzado, hace sinapsis con la segunda neurona que se encuentra en el asta anterior. El otro 10% de las fibras que quedan no se cruzan, no se entrecruzan al otro lado, ¿ya? Y siguen directamente, miren, bajan directamente desde el bulbo raquídeo hasta la médula espinal. Y van a utilizar el tracto córtico espinal anterior, directo. Tracto córtico espinal anterior directo. Por eso que a este tracto se le llama el tracto córtico espinal anterior o directo. Y al otro se llama el tracto córtico espinal lateral o cruzado. ¿Entienden? Este es el tracto córtico espinal anterior directo.
y este es el tracto córtico-espinal lateral cruzado. Esas son las dos vías motoras más importantes piramidales. ¿Por qué se llaman piramidales? Porque llegan a la pirámide vulvar, es más, van a formar la pirámide vulvar en el bulbo raquídeo, ¿sí? Y desde ahí, pues van a entrecruzarse casi el 90% de las fibras motoras que están descendiendo desde el cerebro, van a entrecruzarse y van a utilizar el tracto córtico espinal lateral o cruzado, se sinapsean con la segunda neurona que está en el asta anterior de la médula y de ahí van a salir por el asta anterior las fibras motoras que van a ir a la musculatura de miembros superiores, miembros inferiores y tronco. ¿Ok? En cambio, el tracto córtico espinal anterior o directo utiliza, pues son el 10% de fibras que no se entrecruzan y utilizan esta vía y luego vienen a hacer sinapsis con la segunda neurona que se encuentra en el asta anterior de la médula y de ahí también van a ir a inervar los músculos de miembros superiores, miembros inferiores y fibras motoras. ¿Entienden? Y de ahí que se produce la vía piramidal. Como les estaba mostrando en el cuadro, hay una vía piramidal directa, hay una vía piramidal cruzada. O sea, un tracto córtico espinal anterior o directo y un tracto córtico espinal lateral o cruzado, que utilizan el tracto córtico espinal lateral, el tracto córtico espinal anterior o directo. ¿Se entiende? Por eso se llama vía piramidal, la vía piramidal. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Esta es vía Sí, buen descendente. día. Buen día, doctor. Sí, tengo una pregunta. Dijo casi el 90%. Dije 90%. Sí. En el que se... Claro, imagínate, a ver, pues, imagínate que este haz, este tracto que comenzó a descender desde desde la corteza cerebral, es un haz nervioso. Imagínate tú que está formado por, doy un ejemplo, no creo que nadie sepa cuántos axones tiene esa fibra. Imagínate que tenga 10,000 axones, ¿ok? 10,000 axones es el tracto que comienza a descender desde la corteza, ¿ok? Porque es un tracto nervioso que comienza a descender. Cuando digo tracto nervioso, son axones, ¿no es cierto? Por eso descienden por la sustancia blanca. Cuando este tracto nervioso llega al bulbo raquídeo, ¿ok? A la pirámide vulvar exactamente, y como te decía, te doy el ejemplo, imagínate que son 10,000 axones que están formando el tracto este nervioso que ha llegado a la pirámide. El 90% de esas 10,000, o sea, 9,000 axones van a entrecruzarse al otro lado. ¿Ya? Y el 10% no se va a cruzar. ¿Me entendiste ahora? Para Sí, ahorita, un tracto nervioso está conformado por miles de axones, ¿no? Exactamente, no sé el número y no creo que nadie sepa cuántos axones conforman un tracto, en este caso el tracto descendente, ¿no? Pero de todos esos axones que están conformando este tracto descendente, el 90% se entrecruzan al otro lado. Por eso se llama tracto córtico espinal lateral o cruzado, tracto córtico espinal anterior o directo. ¿Entienden? ¿Tienen alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta, va a disculpar, ¿dónde era que se originaba? Se origina, mira, se origina en el lóbulo frontal, en la circunvolución precentral, en la circunvolución precentral del lóbulo frontal. Ahora te hago a ti la misma pregunta, Carolina. ¿Dónde termina la vía sensitiva? ¿Te acuerdas dónde termina? ¿En qué lóbulo?
En el área de Brockman, en el lóbulo parietal. Muy bien, en el área de Brodmann, 1, 2, 1, 3. 2 y 3. Sí, en el lóbulo parietal. ¿Ok? Perfecto. ¿En qué circunvolución? Detrás de la cisura de Rolando, o sea, post-central. En cambio, el área motora se inicia en el lóbulo frontal, delante de la cisura de Rolando, en la circunvolución precentral, área 2, 4, 6 de Brodmann. ¿Ok? Para ser más exacto. Y de ahí comienza a bajar la vía. Comienza a bajar la vía, como les decía, baja por la corona radiada, baja por el brazo posterior de la cápsula interna, que está, el brazo posterior de la cápsula interna está entre el tálamo y los núcleos de la base. Luego llega después de cruzar todo el telencéfalo, el diencéfalo, llega al tallo cerebral. En el tallo cerebral se localizan los pies pedunculares del mesencéfalo, luego llega a la protuberancia, sigue bajando la vía, llega a la pirámide vulvar y aquí sucede el entrecruzamiento del 90% de las, ¿ya? Y esos forman el tracto córtico espinal lateral o cruzado. Y el 10% no se entrecruza, ¿ok? Por eso es que cuando hay una lesión en la médula espinal, imagínense si hay una lesión en la médula espinal o si quieren, mejor dicho, en el hemisferio. Imagínense si hay una lesión en el hemisferio cerebral derecho, en el hemisferio cerebral derecho, ¿sí? Imagínense una hemorragia cerebral, imagínense un infarto cerebral, imagínense un tumor cerebral, imagínense cualquier patología severa en el hemisferio derecho. ¿Dónde se va a producir la parálisis? ¿En qué lado del cuerpo? La parálisis se va a producir en el lado contralateral, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 90% de las fibras se están entrecruzando hacia el lado izquierdo. Lo mismo pasa en el lado, en el hemisferio izquierdo, ¿no? Del hemisferio izquierdo comienzan a bajar las fibras igual, desde el mismo lóbulo, el lóbulo frontal, circunvolución precentral, y hacen el mismo ejercicio, ¿no? Bajan hacia el otro lado. O sea, hay dos vías piramidales, una derecha y una izquierda. La derecha, en su mayor parte controla la musculatura del brazo, de miembros superiores, inferiores y tronco del lado izquierdo, ¿ok? Y el hemisferio izquierdo controla pues los músculos de miembros superiores, miembros inferiores y tronco del lado derecho, en su mayor parte. No se olviden que es bilateral, porque nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales y tenemos además dos vías piramidales, una que nace en el hemisferio derecho y otra que nace en el hemisferio izquierdo. Por eso es que si la lesión es en el hemisferio derecho, la parálisis va a ser en el lado izquierdo o viceversa. Si la lesión es en el hemisferio izquierdo, ¿sí? La parálisis va a ser en el lado derecho, porque una vez que las fibras bajan del hemisferio izquierdo y llegan a la pirámide vulvar del lado izquierdo, en el bulbo raquídeo, se van a entrecruzar de la misma manera que el lado derecho hacia el otro lado, el 90%. ¿Entienden? Entonces, esa es la vía piramidal. Pero no se olviden que siempre es bilateral, no es de un solo lado. Solo les doy el ejemplo, pero es bilateral. No se olviden. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, entonces las neuronas estarían a nivel de la corteza y de la médula espinal. Claro, la primera neurona está en la corteza cerebral. O sea, el acúmulo de cuerpos neuronales, la primera neurona está en la corteza cerebral. Porque tú sabes que sustancia gris, ¿no es cierto? La corteza cerebral es sustancia gris. Entonces ahí está la primera neurona, en los cuerpos neuronales de la corteza cerebral. Y la segunda neurona se encuentra en el asta anterior de la médula espinal.
el asta anterior, como es sustancia gris también, ahí hay una serie de cuerpos neuronales y estos cuerpos neuronales se van a sinapsear con estos axones que están bajando desde la primera neurona, ¿no es cierto? Estos axones, este haz, estas fibras, como quieran llamarle, este tracto, como quieran llamarle, pues se van a sinapsear con la segunda neurona que está en el asta anterior de la médula espinal. ¿Ok? Gracias, doctor. Y de ahí, de la segunda neurona que está en el asta anterior de la médula espinal, sus axones salen por el asta anterior y van hacia la periferia, ¿no? Ahí inervan los músculos de los miembros superiores, miembros inferiores. ¿Listo? Esa es la vía córtico-espinal. La vía córtico-espinal, de nuevo, vean el cuadrito, directa y cruzada. Pero dentro de las vías piramidales también están las fibras corticonucleares, las fibras corticonucleares, ¿ok? Entonces yo les voy a hablar de las fibras corticonucleares. ¿Dónde empiezan las fibras corticonucleares? También empiezan en la corteza cerebral, en el lóbulo frontal, en la circunvolución precentral, ¿ok? Un poco más profundamente. Y de ahí las fibras nerviosas de esta vía córtico-nuclear, comienzan a descender de la misma manera que les dije anteriormente, por la corona radiada, por el brazo posterior de la cápsula interna, y una vez que llegan al tallo cerebral, miren, han cruzado el cerebro, han cruzado el cerebro medio, el brazo posterior de la cápsula interna se encuentra entre el tálamo y los núcleos de la base, cruzan, ¿ok? El brazo posterior de la cápsula interna es sustancia blanca y llegan al tallo cerebral. En el tallo cerebral es interesante porque esta vía va a hacer sinapsis con los núcleos motores de los diferentes pares craneales, ¿ok? Por ejemplo, en el mesencéfalo se entrecruza la vía para hacer sinapsis con el núcleo motor del tercer par. Ustedes saben que el nervio oculomotor tercer par inerva la mayoría de los músculos que están en relación con el ojo, perioculares, ¿no? Inerva el elevador del párpado superior, inerva el recto superior, inerva el recto inferior, inerva el recto medial, inerva el oblicuo inferior. Entonces, la mayoría de esos músculos son inervados por el tercer par. Entonces, cuando la vía córtico-nuclear está descendiendo, llega al mesencéfalo, se va hacia el otro lado, se entrecruza al otro lado y va a hacer sinapsis con el núcleo motor del tercer par. Desciende un poquito más y hace sinapsis con el núcleo motor del cuarto par, del troclear. Ustedes saben que el troclear inerva el oblicuo mayor, el oblicuo superior, ¿sí? El oblicuo superior del ojo. Ya, eso en el mesencéfalo. Llega al mesencéfalo, sigue bajando la vía en la protuberancia, se va a entrecruzar también al otro lado y va a hacer sinapsis con el núcleo motor del quinto par. El núcleo motor del quinto par, no se olviden, inerva los músculos masticadores. Va a hacer sinapsis un poquito más abajo en la protuberancia misma con el núcleo motor del séptimo par, que inerva los músculos faciales. Va a hacer sinapsis con el núcleo motor del sexto par, ¿ok? En la protuberancia se entrecruza y hace sinapsis con los núcleos motores del quinto, séptimo y sexto par, ¿sí? En el mesencéfalo ha bajado, este es el pie peduncular del mesencéfalo, ha bajado a la protuberancia, ha entrecruzado al otro lado y ha hecho sinapsis con los núcleos motores, ¿ok? Sigue bajando, baja al bulbo raquídeo y en el bulbo raquídeo va a hacer sinapsis
con el núcleo motor del 12º par, que inerva a los músculos de la lengua motoramente. Va a hacer sinapsis con el núcleo ambiguo del décimo par, del nervio vago. Va a hacer sinapsis con el núcleo motor del 11º par, del espinal. Bueno, y eso es todo, ¿no? Y en la médula también va a hacer sinapsis con el núcleo motor del 11º par, que inerva los músculos del cuello, ¿no? El trapecio y el esternocleidomastoideo. Entonces, ¿cuál es la vía córtico-nuclear? La vía córtico-nuclear se parece mucho a la vía piramidal anterior, a la córtico-espinal directa y cruzada. La diferencia es que al bajar de la corteza cerebral, ¿sí? Al bajar por la corona radiada, por el brazo posterior de la cápsula interna, etcétera, llega al mesencéfalo y se entrecruza y hace sinapsis con los núcleos motores. Esta vía no va hasta la médula espinal, casi no llega, ¿no? En el mesencéfalo se sinapsea con los núcleos motores del 3er y 4º par. En la protuberancia se sinapsea con los núcleos motores del 5º, 6º y 7º par. En el bulbo raquídeo con los núcleos motores del 12º par, del hipogloso mayor, el núcleo ambiguo del vago y el núcleo del 11º par, ¿no? Que tiene su extensión hasta la médula espinal. Y listo. Ahí queda, no baja más abajo. ¿Listo? Entonces, esta vía córtico-nuclear, controla las fibras motoras de algunos pares craneales que son motores. El 3er par, el 4º par, el 5º par, el 6º par, el 7º par, el 11º par, el núcleo ambiguo del 10º par, el 12º par y listo, ahí se pierde. ¿Ok? Forma parte de la vía piramidal también. Por eso es que cuando les mostraba el cuadro, la vía piramidal está formada por el tracto córtico-espinal anterior directo, el que no se cruza, el 10% de fibras que no se cruzan, por el tracto córtico-espinal lateral o cruzado, el 90% de las fibras que se entrecruzan al otro lado, y por las fibras córtico-nucleares, ¿ok? Que llegan al tallo cerebral, al tronco encefálico. Y en el tronco, mesencéfalo, protuberancia y bulbo hacen sinapsis con los núcleos de los pares craneales motores que les estoy mostrando. ¿Listo? Esa es la vía córtico-nuclear. Esa es la vía piramidal. No se olviden, vía piramidal. La vía piramidal está formada por estos 3 tractos. ¿Ok? Hay otras vías, la rubroespinal, la tectoespinal, la ponto-retículoespinal, bulbo-retículoespinal, tracto vestíbuloespinal o libroespinal, que forman parte de las vías extrapiramidales. Extrapiramidales, ¿ok? Por ejemplo, la vía rubroespinal, para darles un ejemplo. La vía rubroespinal controla los músculos flexores de los miembros superiores e inferiores. Rubroespinal, ¿ok? La vía rubroespinal se origina en el núcleo rojo, acuérdense del núcleo rojo que está en el mesencéfalo. Pero este núcleo rojo recibe fibras de la corteza cerebral y del cerebelo después, ¿ya? Y de ahí la fibra rubroespinal que se encuentra en el mesencéfalo va a bajar hacia la protuberancia, miren, va a bajar hacia el bulbo raquídeo, va a bajar al bulbo raquídeo, va a bajar hasta la médula espinal. En la médula espinal, miren, ¿dónde está la rubroespinal? Aquí está la vía rubroespinal, ¿no? Va en el bulbo raquídeo, llega a la médula espinal y va a utilizar el tracto rubroespinal que se encuentra en el cordón lateral.
De ahí hace sinapsis con la segunda neurona que está en el asta anterior de la médula espinal y sale por la raíz anterior del nervio espinal. El haz rubro espinal va a ir a controlar los músculos flexores de los miembros superiores y miembros inferiores. ¿Okay? ¿Dónde nace? Nace en el núcleo rojo. Pero antes de mandar sus fibras nerviosas hasta la médula espinal, recibe aferencias de la corteza cerebral y recibe aferencias del cerebelo más esta rubro espinal. Y de ahí, pues miren cómo sigue ¿no? Se entrecruza al otro lado, ¿sí? Ahí están viendo el tracto rubro espinal, el mesencéfalo, protuberancia, nace en el mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo, baja hasta la médula espinal, ahí está el tracto rubroespinal, llega hace sinapsis con la segunda neurona que se encuentra en el asta anterior de la médula espinal y sale por el asta anterior. ¿Ok? Rubroespinal. La tectoespinal tiene relación, nace en el techo del mesencéfalo. ¿Okay? Tectum nace en el techo del mesencéfalo. Ya, ahí ustedes ven la vía, el tracto tectoespinal. ¿Ok? El tracto tectoespinal es interesante porque utiliza el tracto tectoespinal hasta la médula espinal. Miren cómo baja, ¿sí? Desde el techo del mesencéfalo, desciende a la protuberancia, desciende al bulbo raquídeo, desciende a la médula espinal, el tracto tectoespinal, hace sinapsis con la segunda neurona que se encuentra en el asta anterior, y de ahí esta vía va a ir a inervar los músculos del cuello. Les cuento que esta vía la vía tectoespinal está en relación con los movimientos oculogiros, así se llaman. Y para eso necesitamos los músculos del cuello. Por ejemplo, miren, si tú estás manejando el coche, te doy un ejemplo, manejando la bicicleta, o manejando una moto, o manejando lo que tú quieras, y quieres girar a la derecha, entonces vas a mirar con tus ojos, qué está viniendo hacia la derecha, qué está viniendo de la izquierda, qué está viniendo de adelante o de atrás, para que tu giro sea perfecto, ¿no es cierto? O sea, no te choques, no atropelles a nadie, no te choquen, etcétera. Está en relación con los músculos del cuello, esta vía tectoespinal. ¿Sí? O sea, fíjate, está en relación con los movimientos oculogiros, ¿ya? Tiene relación con los núcleos que están en la parte posterior del mesencéfalo, que tienen relación con la vía visual, ¿ya? Con los tubérculos cuadrigémenos superiores, mejor dicho, están en relación. Por eso nace en el techo del mesencéfalo, justamente en el tubérculo cuadrigémeno superior que tiene relación con la vía visual. Y de ahí comienza a bajar hasta la médula espinal, utiliza el tracto tectoespinal, se sinapsea con la segunda neurona y de ahí pasa a la vía motor. Pero no se olviden que esto va a inervar el cuello, ¿ok? El cuello. Y está en relación con los reflejos oculogiros. Como les digo, si llegas a algún lado, pues siempre tenemos ese reflejo, ¿no? Estamos caminando y siempre estamos mirando quién está a nuestra derecha, quién está a nuestra izquierda, etcétera. O sea, nos damos cuenta, ¿no? No caminamos como caballos cocheros que tienen aquí sus plantillas para solo mirar adelante. ¿Se dan cuenta? Imagínate que estás con tu esposa, con tu novia, con tu
con tu corteja, ¿no? Estás caminando con tu corteja bien agarradito de la mano, ¿no? Y de pronto pasa una chica muy linda por ahí por lado. Inmediatamente tu cabeza gira, ¿no es cierto? Gira. Pucha, tracto vestíbulo espinal. A continuación vas a recibir un pellizcón o un sopapo. Pero bueno, ya lo has visto. Ese es el tracto vestíbulo espinal, ¿me entiendes? Es un tracto extrapiramidal. El tracto rubroespinal y tracto tectoespinal, perdón. Tracto tectoespinal. Rubroespinal y tectoespinal. El rubroespinal está en relación con los músculos flexores de los miembros superiores e inferiores. Y el tracto tectoespinal está en relación con los músculos del cuello y además en relación con un reflejo que se llama oculogiro, ¿ok? Que nos hace girar cuando nosotros tenemos, pues, algún estímulo visual, ¿no es cierto? Nos hace girar el cuello, cualquier estímulo. Imagínate que estás caminando y suena algo, inmediatamente volteas el cuello, ¿no es cierto? Alguien hace un ruido, inmediatamente volteas el cuello, ¿no? Giras el cuello. Por eso se llama oculogiro, porque nace en el mesencéfalo, en el techo del mesencéfalo, en los núcleos que están en relación con la vía óptica, ¿ya? Núcleo rubroespinal, núcleo tectoespinal. El núcleo retículo espinal nace en la formación reticular, ¿sí? Ustedes saben que la formación reticular está en todo el tallo cerebral. Este tracto retículo espinal es un tracto muy importante también que va a estar en relación, llega al asta anterior. Miren cómo baja desde la formación reticular, protuberancia, bulbo raquídeo, y a través del tracto retículo espinal llega a la médula espinal, al asta anterior, ¿sí? Y de ahí va a salir por la parte anterior del asta, ¿no? Por las fibras motoras, ¿ya? Este tracto retículo espinal. Luego tenemos el tracto vestíbulo espinal, que está en relación con el equilibrio, olivo espinal, que son también otros tractos. El tracto vestíbulo espinal, por ejemplo, tiene relación, nace en los núcleos vestibulares. En los núcleos vestibulares, el vestíbulo espinal nace en el núcleo vestibular lateral y pues baja por el tracto vestíbulo espinal. Y el olivo espinal nace en la oliva vulvar, ¿ok? Y hacen sinapsis con la segunda neurona que se encuentra en el asta anterior de la médula espinal. Todos estos tractos extrapiramidales son tractos que tienen relación con la parte motora de los músculos, ¿ya? Algunos de estos tractos extrapiramidales controlan los músculos flexores, otros controlan los músculos extensores. Hay un tracto, el vestíbulo espinal, por ejemplo, controla los extensores. Es el tracto, el vestíbulo espinal, es el tracto que controla la caída. Por ejemplo, cuando tú te tropiezas, por ejemplo, ¿no? Imagínate que estás caminando por la calle y hay pues una pequeña elevación en la calle, ¿sí? Y te tropiezas, una piedra y te tropiezas. Inmediatamente tienes dos opciones, ¿no? De activar tus músculos extensores, ¿sí? Para evitar que te caigas. O finalmente, si te caes, vas a activar tus músculos extensores para no golpearte la cara, no golpearte cosas frágiles en el cuerpo, ¿no es cierto? Cuando caemos, generalmente colocamos las manos, ¿sí? Activamos nuestros músculos extensores, generalmente, ¿no es cierto? O sea, el tracto vestíbulo espinal es un tracto que
activa los músculos extensores y es un tracto que evita la caída, está en relación con las caídas. Por eso tiene relación con el núcleo vestibular, el núcleo del equilibrio. Si nos tropezamos, pues no nos caemos como costal de papas, ¿no es cierto? Más bien tratamos de evitar la caída. Y finalmente, si nos caímos, tratamos de evitar, pues, golpearnos las partes frágiles del cuerpo. El vestíbulo espinal muy importante, ¿ya? Y así cada uno de estos tractos tiene relación con músculos flexores, músculos extensores, activadores, inhibidores, etcétera, que forman parte de las vías extrapiramidales. ¿Ok? Voy a mandarles un pequeño video que he encontrado, que han hecho unos estudiantes, no sé dónde, que es, muy didáctico. Me gustó mucho cómo explican estas niñas,